Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva transmisión para este canal de YouTube Un Venezolano en Forma, en la que tocaré un tema muy delicado que ha generado mucha repercusión, mucha polémica en Venezuela porque de alguna manera afecta a la economía, directa o indirectamente como se le quiera denominar. Cualquier adverso que utiliza porque lo está impulsando la venezolana debido a la crisis política y económica que van de la mano, por supuesto, que está ocurriendo en este país. ¿Por qué? El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, había advertido, de alguna manera amenazado, si se le quiere llamar así, con despedir a aquellos funcionarios públicos que hayan firmado o accedido a firmar o a suscribirse a la petición de activación de la fase del 20% para ir a un referendo revocatorio contra el presidente mismo Nicolás Maduro. Y lo que era una amenaza o se tornaba una especie de advertencia fue hecho realidad y se materializó porque Maduro ordenó la destitución o despidos de funcionarios que firmaron por el referéndum revocatorio. Así se dio a conocer el 23 de agosto, cuando en 48 horas pidió el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, así lo había dicho, en 48 horas, que sean despedidos 5 funcionarios que firmaron el referéndum para revocar su mandato. La lista se extendió a más de 5, debido a las denuncias que han llegado a diversos medios, tanto impresos como televisivos, diferentes diarios, periódicos y canales de televisión, medios nacionales e internacionales. Esto ha sucedido luego de que el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela entregara los nombres de empleados públicos en cargos de confianza que avalaron la solicitud de la consulta que propone la oposición. Lo más importante a destacar y analizar es que el PSV entregó los nombres de empleados públicos en cargos de confianza que avalaron la solicitud que propone llegar o ir a un referendo revocatorio. ¿Qué sucede? Hay una politización del empleo en Venezuela. El Partido Socialista Unido de Venezuela está partidizando todos estos cargos públicos que son financiados por el Estado, son remunerados por el Estado, cuando la Constitución venezolana prohíbe que se exonere a funcionarios públicos por motivos políticos, es decir, que se les despida, que se les maltrate, que se les destituya por motivos políticos. Entonces, hay una politización, hay una partidización del empleo, y el mismo presidente y su partido se están prestando para esto. Si bien el cargo de estos funcionarios está calificado como de libre nombramiento y remoción, la Constitución de Venezuela prohíbe que se exonere a funcionarios públicos por motivos políticos, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 145 de la Constitución venezolana, que dice y reza lo siguiente: los funcionarios públicos están al servicio del Estado y no de parcialidad alguna. Su nombramiento o remoción no podrán estar determinados por la afiliación u orientación política. No puede despedirse a un empleado, por lo menos en Venezuela, por motivos políticos, y creo que en ninguna parte del mundo, de acuerdo a las resoluciones y los cánones internacionales expuestos por la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Según Jorge Rodríguez, personero del partido de gobierno, se habían entregado listas con nombres de personas que de forma pública habían expresado su cercanía con la oposición venezolana, y en el despacho de gobierno, según Rodríguez, se trata de los nombres de las personas de cargos 99, así se les llama, que en forma pública expresan su cercanía con la derecha venezolana y que participaron en el proceso de autorización al partido de la derecha para la activación del referendo revocatorio. Esto fue lo que daba a conocer el bando oficialista. Pero de alguna manera esto ha devenido en afecciones muy graves para el mercado laboral en lo que se refiere al sector público, porque al despedir funcionarios públicos y al haber politización, si bien pudieran ser reemplazados, de alguna manera esto afecta claramente a la imagen del gobierno y se duda de su credibilidad y confianza para administrar el sector público, que se ha visto muy afectado y que por ser y estar remunerado por el mismo Estado venezolano, entonces tiende a ser politizado debido a esta coyuntura en la que el gobierno juega la carta del miedo sobre aquellos que no están con el gobierno política e ideológicamente, pero sí lo están en cuanto a relaciones laborales. Y hay artículos de la Constitución que, junto al 145, el gobierno, al incurrir en estos despidos por motivos políticos, también está violando
Y esto se refiere, por ejemplo, a el derecho al trabajo, el artículo 100 o el artículo 87, que reza: toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar. El Estado garantizará la adopción de las medidas necesarias a los fines de que toda persona pueda obtener ocupación productiva que le proporcione una existencia digna y decorosa y le garantice el pleno ejercicio de este derecho. Es fin del Estado fomentar el empleo, cosa que el mismo Estado no está haciendo porque lo está de alguna manera coartando y por motivos políticos. Entonces, ¿pudiera esto de alguna manera interpretarse como una situación de politización tan grave que llevaría incluso a una instancia tan importante como la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, a emitir una resolución de carácter sancionatorio contra Venezuela, sobre Venezuela, que pudiera de alguna manera citar al representante de Venezuela ante la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, para llevar a cabo una serie de consultas y de reuniones que le exijan al gobierno venezolano, al Estado venezolano, mejor dicho, al Estado venezolano íntegramente, a argumentar el porqué de estos despidos con aparentes motivos políticos, y así lo han denunciado diversos funcionarios. Claramente la carta del miedo, estrategia política para de alguna manera generar cierta reticencia y aislamiento de factores de la sociedad que pudieran estar en contra del gobierno, ideológicamente, que lo están de hecho, pero al parecer el que más estaba de miedo sobre empleados de la administración pública no puede ni siquiera de alguna manera, sí evita firmas, por así decirlo, en contra de su gestión, pero no llega ni siquiera por lo menos a un tercio o a un cuarto de la cantidad que requeriría para evitar esta oleada de manifestaciones y expresiones gráficas, que son firmas, asignaturas, para activar un mecanismo constitucional que está plasmado como un derecho constitucional que el mismo gobierno está cercenando junto con el derecho al trabajo por motivos políticos, al violar varios artículos del ordenamiento jurídico venezolano. Así están las cosas, una estrategia política que no pareciera rendir fruto alguno, por lo menos desde el punto de vista del timing o el cálculo político, pero eso es lo que le está apelando el gobierno, a la carta o a la jugada del miedo, y a lo que apelaría cualquier gobierno que estuviera en una situación de radicalización tal que se viera obligado a aplicar medidas como esta que está aplicando el presidente venezolano Nicolás Maduro, el gobierno venezolano y el mismo Estado venezolano sobre funcionarios de instancias de la administración pública venezolana, llámese CENIAT, SAIME, o también del Ministerio Público, por citar algunos ejemplos, pero las denuncias que han llegado se tiene conocimiento de una empleada del CENIAT, del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria de Venezuela. Así están las cosas en el país.